Ok, entonces repito, buenos días. Hoy vamos a dar continuación a la asignatura Historia de las Culturas y Civilizaciones. Los dejo con la doctora Isis Landaeta mientras hago compartir pantalla. Adelante, doctora. Están viéndola, ¿no? ¿Están viendo la lámina? Sí, sí, sí se ve. Perfecto. Sí, Bueno, perfecto. ok. Pero no pareciera la primera, no No, no, pareciera, lo que pasa es que esta es ah, una secuencia, son ok, 4 clases, y la doctora Isis me pidió que le proyectara 2 láminas que se habían quedado fuera de en la ok. presentación anterior y que son muy importantes, ¿no? Doctora Isis, aquí está ya vamos a tratar de ampliarla. Aquí está. Vamos a minimizar acá. Ujú. ¿Qué pasa? Ah, que sí, tenía el micrófono cerrado. Ah, con razón. Ajá. Va a tener que Podemos, repetir lo que dijo porque... sí, Ajá. podemos empezar. Sí, doctora, le puse la lámina 39, la que No, me aquí vino. aquí la estoy viendo, ajá. Ajá, ok. Pero ya tenemos el auditorio y todo eso. Sí, sí, tenemos hasta invitados especiales. Ah, ok, perfecto. Muy bien. Fíjense, buenos días primero. Buenos días, ¿cómo están todos? En la clase anterior nos saltamos un- una lámina que me parecía que era, y que me parece que es importante, porque podemos desde ahí comenzar la historia de esa Europa medieval. No hablamos de las cruzadas ni del feudalismo. Entonces, comenzamos desde allí y entramos de una vez en en el fin de la Edad Media. Eh, Fíjense, ya hacia el siglo VIII y IX se instala en lo que va a ser Francia, pues, la dinastía merovingia, que crea el Regnum Francorum. Es de ahí, pues, de donde se deriva el nombre que va a tener el país después. Que entre finales del siglo VIII y comienzos del IX reconstruye gran parte del mundo romano. Eh, el primer rey carolingio va a ser Pipino el Breve. Pipino el Breve era hijo de Carlos Martel, quien bueno, estaba liderizando la formación de ese imperio. Pipino el Breve va a ser el primer rey carolingio y además eh, es
uno de los que va a fundir el papel de la iglesia con la monarquía para que va a continuar en esa forma durante toda esa Edad Media en Europa, dependiendo esa monarquía absoluta eh, bueno, en alianza con la Iglesia Católica. El imperio de Carlomagno fue el hijo mayor de Pipino fue Carlomagno. Carlomagno, bueno, todos lo conocemos, tuvo un imperio tan vasto como el imperio romano. Ese fue el que él gobernó. O sea, prácticamente casi todo el mundo conocía. El sistema feudal, entonces, comienza su apogeo, alcanza, mejor dicho, su apogeo en el siglo XIII. Va a durar desde este momento en que estamos eh, con la aparición del feudalismo, porque Carlomagno fallece en el 800 después de Cristo. Entonces ya siglo IX. Se inicia el feudalismo, que ya había comenzado muy poco a poco, digamos, desde el siglo V. Se va consolidando y alcanza, como les dije, su apogeo en el siglo XIII. En ese periodo del Sacro Imperio Romano-Germánico, Carlomagno había estudiado astronomía y fue, bueno, un personaje que ustedes conocen. Lo que nos interesa decir de su reinado es la ocurrencia de lo que se llamó el Renacimiento carolingio, con las escuelas carolingias que actuaban en los monasterios. También la medicina era monástica, eran los monjes los que trataban a los enfermos. En esas escuelas carolingias se enseñaba el trivium y el quadrivium y fueron los antecedentes de las universidades. A la muerte de Carlomagno va a caer ese imperio y concluye ese primer periodo medieval. ¿Cómo continuó entonces la próxima? ¿Cómo continuó el desarrollo de esa historia desde que se disolvió el imperio carolingio hasta la crisis del orden medieval que viene sucediendo ya en el siglo XIII? Esta es la época del feudalismo y de las cruzadas. A partir del siglo X y XI, las condiciones políticas, económicas y sociales y el crecimiento poblacional extraordinario del siglo XI van a dar origen a la formación de las ciudades, es decir, de los burgos, que van a estar poblados por artesanos, por comerciantes. Estos no estaban sujetos a las reglas feudales. Y en ellos, de ahí pues, de esa migración, surge el espíritu de lucro y de empresa. Y eso va atrayendo a los campesinos que están bajo el régimen feudal a escaparse, digamos,
para liberarse e irse a vivir en esos burgos que se están constituyendo en ese momento. De esa manera, bueno, como digo, se escapaban de la dominación de los señores feudales. Los monasterios benedictinos, que tuvieron su mayor expresión durante el siglo IX y XII, son la sede de escuelas para la instrucción general que van a dar origen a las escuelas catedralicias, y la medicina se practica en los conventos. En 910 se funda el monasterio de Cluny, que renueva la vida ascética y rescata el copiado de antiguos manuscritos. La iglesia se renueva, recuperándose la confianza en la religión que se había perdido en el periodo pasado por todas las situaciones que ocurrían y vamos a decir, la tiranía del rey sobre del emperador, sobre todos los señores feudales allí en la época. Las escuelas catedralicias, como dijimos, esto sí lo dijimos la vez pasada, fueron la simiente de las universidades de Chartres y de la Universidad de Montpellier. Ellas se van a nutrir de las traducciones de Toledo, y este movimiento, vamos a decir, comienza en el siglo XII y se mantiene hasta el siglo XIV. Como ellos leían esas traducciones de Toledo, que eran las traducciones del árabe al latín, la, se, se, la escuela se convirtió en una verdadera academia. Se leían los libros de Platón, su fama se extendió a raíz de la aparición de poemas regionales. Hay una obra que fue el Regimen Sanitatis Salernitarum, que consta de 362 versos que hacen referencia al mundo, al modo de vivir en esta época. Estas escuelas, entonces, prácticamente se convierten en una universidad, aunque no se llamen así, y comienzan los estudios médicos. Su fama se mantiene hasta el siglo XV, y cuando son abolidas por un decreto de Napoleón en el 1811, pero ya para esta época ya habían dejado de existir hacía mucho tiempo. Continuamos. Como ya hablamos de todo esto de la escolástica, ahora vamos a pasar al fin de la Edad Media, de esta Edad Media que estábamos repasando. La siguiente, la próxima. Ahí, no, la anterior. La anterior. Ajá, gracias. Cuando se considera que termina este periodo histórico? En la segunda mitad del siglo XIV, y se desarrolla hasta acá, bien entrado el siglo XV. Ocurren importantes cambios en la estructura
ideológico-política religiosa de la sociedad medieval, que está basada hasta entonces en la coexistencia de los dos máximos poderes universales, el papado y el imperio, con la aparición entonces de las monarquías nacionales cristianas y los estados menores. ¿Qué significa eso? Ya lo vamos a ver. En estos siglos observamos un acentuado declinar de los ideales cristianos, a lo cual contribuyó además la aparición de las monarquías nacionalistas, el desarrollo de la mentalidad burguesa que comienza, que había comenzado ya desde finales del siglo XIV, y la llamada crisis del papado y de la iglesia, debido al exilio del Papa en Aviñón. Esa es una situación, bueno, muy interesante de la historia de la iglesia, cuando el Papa debe refugiarse en Aviñón y el consiguiente gran cisma de Occidente, que es una crisis eclesiástica que dura siglo y medio. Se produjeron numerosas quiebras de los banqueros que ya venían, como les dije, desde finales del siglo XIV. Los banqueros más importantes de Europa quiebran, hay insurrecciones populares y comienza a cultivarse la ciencia en función de la técnica. La astronomía para beneficio de la navegación. La hidráulica para la agricultura y la industria. La mecánica para potenciar el trabajo humano. Próximo. Paralelamente, los artistas, arquitectos, escultores, pintores y literatos. Destacan, por supuesto, Leonardo, Maquiavelo y Copérnico, que son símbolos del tránsito del medievo a la edad moderna, cuyo comienzo lo va a marcar la toma de Constantinopla por los turcos otomanos al mando del sultán Mahomet II el 29 de mayo de 1456, dejando así la perspectiva de un imperio ruso que va a ser el continuador de ese acabado imperio de Oriente. La próxima, por favor. Bueno, este es un periodo, por supuesto, que es como más conocido por todos y vamos a hacer un repaso breve, porque no podemos detenernos muchísimo en cada etapa. El nacimiento del mundo moderno se produjo a través de una lenta y natural transición de la cultura medieval a esa nueva civilización. Diversos factores históricos concurrentes en el tiempo y la nueva realidad política que resultó de la constitución de las monarquías nacionales que ya estaban entonces desvinculadas del vasallaje y de la dependencia
del imperio. Entonces tenemos por fin, vamos a decir, el nacimiento de estos estados europeos, Inglaterra, después de la Guerra de las Dos Rosas, la unificación de España y la reconquista, en donde mencionamos, por supuesto, a Enrique II, Enrique VIII, Carlos V. Estos son los poderosos reyes gobernantes que se destacan en esta época. La irreversible desaparición del sistema feudal y de la caballería. La caballería desaparece ante el uso de la pólvora. Y la consecuente liberación del monarca de los señores feudales. Fíjense que también la dependencia de los señores feudales del rey le causaba al rey una situación en la que esos señores feudales limitaban el poder del rey. Este es el momento entonces en que los reyes se liberan de los señores feudales que estaban limitando su poder. El crecimiento de la clase mercantil y urbana, por supuesto, que accedieron progresivamente a los cargos públicos, el enriquecimiento y el poder. Surgen así, bueno, resurgen, vamos a decir, los banqueros, que ya estaban consolidados desde el siglo XV y quienes permitieron el mantenimiento de la monarquía y aportaron los elementos para la constitución del moderno capitalismo. El descubrimiento de América fue realmente una gran revolución. Con él se transformó el curso de la historia moderna, desencadenándose así una revolución, no solo en términos geográficos, sino también en lo intelectual y económico, por supuesto. Económico, de tal manera que ocurre en ese mundo conocido, en España sobre todo, un aumento extraordinario de la inflación por la cantidad ingente de oro y de plata que se recibía de las colonias de los países descubiertos pues, en América. Por supuesto, todas estas situaciones determinan un cambio importante, tanto en lo económico como en lo social. En lo económico aparece la revolución de los precios, pues pasar. La siguiente, por favor. Ajá, esa. No, ajá, esa. Ok. El redescubrimiento de la cultura clásica y de sus valores influyó en una forma decisiva en los cambios que prepararon
el paso del Renacimiento a la Edad Moderna. Una de las cosas que más contribuyó a esta, digamos, a, a esta revolución fue la invención de la imprenta de tipos móviles, porque como ustedes saben, existía una manera de imprimir con letras aisladas, una cada vez, y eso, por supuesto, no permitía realmente que se copiaran muchos manuscritos, ni que se produjeran libros, ni nada de eso. La imprenta de Gutenberg eh, aparece en el 1450, permitió la difusión de las obras tanto religiosas como profanas. Y además permitió que esas obras fueran asequibles a los nuevos estratos sociales que se habían formado. Y es por ello que se incluye esto en las bases de la aparición del mundo moderno. A lo anterior se agregan las ideas cada vez más claras de la superioridad de lo moderno sobre lo antiguo. Esto fundamentado en algunos ejemplos, vamos a decir, la arquitectura de Miguel Ángel, la originalidad de la obra de Maquiavelo y al fin la relación entre el humanismo y el cristianismo como síntesis de la influencia platónica, la cultura clásica, el cristianismo que se libera de la escolástica medieval. En este periodo destaca en Oxford Tomás Moro con su utopía y en Basilea el gran humanista Erasmo de Rotterdam, considerado como enemigo de la Iglesia de Roma y que también polemizó con Lutero. Escribió Erasmo su obra, va a decir, magna, el elogio de la locura, obra que junto con El Príncipe y los discursos de Maquiavelo, el Orlando Furioso de Ariosto, Gargantúa y Pantagruel de Rabelais, y ya fíjense que Rabelais nos está llevando al siglo XVI, 1494 a 1553, constituyen clásicos que son leídos actualmente en nuestros días. Esta es la edad de oro del arte italiano. La siguiente. Gracias. La edad de oro del arte italiano, en donde destacan Leonardo, Miguel Ángel y Rafael, entre muchísimos otros que conocemos, pues, por su celebridad. Leonardo y Copérnico se colocan de parte del cambio científico que se viene dando poco a poco
la llamada revolución copernicana, que va a abrir el camino a Galileo, a Vesalio y a Servet. Vesalio modifica profundamente la anatomía que hasta este momento se estudiaba por el legado de Galeno. Y, y Galeno solamente practicó las disecciones en animales, de tal manera que había muchísimos errores en el conocimiento anatómico que en este momento van a ser corregidos por Vesalio en su obra máxima de anatomía. Bueno, Servet, que es el otro que les he mencionado, es el descubridor de la circulación sanguínea, la circulación menor. Es la época de Fracastoro. Fracastoro fue un médico quien pensó y dijo que las enfermedades eran transmitidas, bueno, en aquel tiempo las epidemias, por unos pequeños eh, no, animales, no digo animales, unas partículas pequeñas que él llamó seminaria morbis, adelantándose de esta manera a todo lo que fue muchos años después el descubrimiento de las bacterias y de toda, todo ese aspecto de la medicina. Es la época también de Ambrosio Paré. No voy a hablar de Ambrosio Paré porque se va a alargar eso mucho. Y es la época de Paracelso también. Además, surgen tanto en Italia como en Alemania grandes matemáticos que utilizan por primera vez los signos más y menos y resuelven ecuaciones de tercer grado. A pesar de todos estos avances, todos estos adelantos en comparación con lo que habíamos venido viendo hasta el siglo XIV, vamos a decir, y comienzo del siglo XIV, esta va a ser la época de Nostradamus, de la magia, de la panacea y de la brujería. Kepler y Galileo proponen sus leyes y Galileo sus teorías basadas en la experimentación. La ciencia alcanza entonces metas que contribuyen a ese desarrollo y ese progreso que va a culminar con la ley de la gravitación universal de Newton. Ya estamos, fíjese, Newton, 1642, 1727. Surgen después, ¿no?, el matemático francés René Descartes, con su discurso del método
y con el racionalismo. De donde se deriva la conocidísima frase en latín, cogito ergo sum, es decir, pienso, luego existo. Aparecen posteriormente, pero casi inmediatamente, el panteísmo de Spinoza y el empirismo de Locke. Próxima. Ya en el siglo XVI nos aparece el movimiento religioso promovido por Lutero y aún vigente, que modificó la historia de Europa. Apareció al comienzo como una reforma estrictamente limitada al ámbito religioso y espiritual, pero pronto alcanzó a producir cambios en la vida política, social, económica, cultural y artística. Fue un movimiento sumamente importante de la época. Se me fue la diapositiva. Ajá. No, la anterior. Ajá. Lutero, Martín Lutero, nace en 1483. Fíjense, se está terminando el siglo XV, de manera que él va a actuar entre el final del siglo XV y el comienzo del XVI. Ingresó en la orden de los agustinos eremitas y propone la salvación solo por la fe. Lucha contra la venta de indulgencias por parte de la Iglesia Católica. Ese movimiento se expande rápidamente por Europa y luego Zwinglio y Calvino contribuyen a ello en Suiza y en Francia. La próxima. La Iglesia Católica tiene que responder porque el luteranismo está extendiéndose muy rápidamente por todo lo que era la Europa conocida en esa época. Entonces ella responde por los movimientos llamados Contrarreforma y Reforma Católica, a través de la fundación de numerosas órdenes religiosas. Aparecen entonces los teatinos, las ursulinas, los capuchinos, y en 1534 Ignacio de Loyola funda la Compañía de Jesús. Entonces ya está para esta fecha constituida la Compañía de Jesús. En el 1564 se reúne el Concilio de Trento, uno de los concilios más importantes de la Iglesia Católica. Para los que conocen la historia de la Iglesia, pues es sumamente interesante todo lo que se discute y se aprueba, y se publica el índice de libros prohibidos, el llamado índice, que estuvo vigente hasta desde este momento en que estamos hablando hasta
hasta los comienzos del siglo XX. Durante el siglo XVII, el absolutismo político-religioso fue la forma de gobierno. Eran, ustedes recuerdan, las monarquías absolutas. Aparte de las dos guerras y el hambre, que fueron las circunstancias más notables de esa época. En la guerra de Francia con Inglaterra y la guerra misma de Inglaterra. Sí, entonces aparece además eh, la peste, las guerras, el hambre, que fueron las circunstancias más notables de esta época. El promedio de vida era de 30 años y la población no se incrementó. A pesar de la crisis, hay un gran desarrollo de la ciencia y de la medicina con, con una acción, digamos, investigadora hacia la experimentación y al surgimiento de nuevas teorías que van a ser ya desarrolladas en el siglo XVIII. Próximo. Los acontecimientos que marcan este siglo XVIII, los más importantes, pues, por supuesto, son la independencia de los Estados Unidos, 1776, y la Revolución Francesa en 1789. A esto hay que agregar la Revolución Industrial, que aunque realmente se consolida en Inglaterra a mediados del siglo XIX, se inicia ya a mediados del siglo en Inglaterra. Aparecen entonces los derechos de Locke, aparece la obra de Montesquieu y de Voltaire, los cuales son seguidos por los llamados enciclopedistas, que son Diderot, los más importantes, pues, por supuesto. Diderot, D'Alembert y Condorcet. Para entonces aparecen también las ideas liberales e igualitarias de Juan Jacobo Rousseau. En este clima se convoca a los estados generales, desembocando todo ello en la Revolución Francesa, que ya conocemos. Próxima, por favor. Los filósofos ilustrados, estos filósofos que acabamos de mencionar, no fueron ellos solos, esos franceses, pues. En Alemania es la época también de Immanuel Kant, máximo representante de la filosofía en el siglo XVIII, que pone los fundamentos de la filosofía moderna. Kant intenta alcanzar una síntesis entre
entre dos reinos, perdón. Eh, los dos reinos en los que Descartes había dividido al mundo, la Rex extensa y la Rex cogitans. Esta es la división de Descartes. Aunque su modelo, el modelo de Kant, es la mecánica física de Newton, no olvida la concepción idealista, dejando abierto el camino de la eh, intuición metafísica. Bueno, ya estamos en el siglo XIX. ¿Tienen esperanza? Que no nos falta tanto. El romanticismo domina el pensamiento filosófico de la primera mitad del siglo XIX. Defendía la intuición, lo instintivo y la fantasía creadora, y surge en rechazo al mecanicismo del racionalismo ilustrado anterior. Pues, que está bien que todavía, pero como es que siempre ante una surge la corriente contraria. Sus principales representantes son Hegel y Schelling, quienes desarrollan la teoría, mientras la sociedad de la época se mantiene en lucha, guerras, revoluciones, que conducirán a, a la formación de una nueva política, de una nueva geopolítica. No solo en Europa. Lo ocurrido en los Estados Unidos, la independencia de las colonias americanas, y es el momento de la unificación de Alemania, y aquí nos aparece la figura de Bismarck, y también la constitución por fin de Italia como país. La siguiente. El idealismo de los románticos, en razón de carecer, vamos a decir, de sentido práctico, llevó a la búsqueda de formas más pragmáticas que van a conducir al fomento de una nueva era en la cual se propondrá el reconocimiento de los derechos del hombre, los derechos de la clase obrera y hasta la abolición de la propiedad privada. O sea, desde allí ya se está hablando de la evolución de la propiedad privada, porque los principales representantes de esta corriente son Schopenhauer, Kierkegaard y luego Marx.
trayendo como consecuencia todas estas cosas de las que hemos hablado, la, la industrialización de la sociedad, que ya está vigente, y entonces todas estas teorías anteriores que nos suenan ya mucho más modernas, vamos a decir, em, el positivismo o filosofía positiva también llamada, se inicia en la segunda mitad del siglo XIX con la obra de Comte. En su curso de filosofía positiva, y con su ley de los tres estados del hombre. ¿Cuáles son los tres estados del hombre que él describe? El teológico o ficticio, el metafísico o abstracto y el positivo o real. Esta corriente positivista se va a mantener hasta finales del siglo XIX y comienzo del siglo XX. Y entonces ya en nuestra época no, vamos a dejarlo hasta allí, la, la anterior. Ya entramos, vamos a decir así, en nuestra época moderna, porque ya estamos pues en el siglo XX. Por la hora que acabo de chequear, creo que podemos seguir un poquito más adelante. La próxima. El cambio filosófico que va a ocurrir, de acuerdo con algunos autores, pues, se originó de la nueva ciencia atómica. Fíjense que ya estamos hablando del propio siglo XX, que se inicia la nueva mecánica atómica, digamos, en el 1900, con Planck, que es el autor del concepto de la constante de Planck. Aparece la teoría de los cuantos, que demostró que el concepto filosófico de la continuidad del universo no era más que la consecuencia de la imperfección de nuestros sentidos. Solo redujo la materia sólida entonces a ondas de probabilidad, que es la idea que constituiría casi medio siglo después el origen de la bomba atómica. La revolución científica estaba en marcha. La física había sido sacudida como por un cataclismo sísmico hasta su más sólido cimiento.
El protagonista del siguiente capítulo es el genio de Einstein, cuyo aporte al pensamiento atomístico moderno ha revolucionado las ideas sobre la naturaleza, el espacio y el tiempo, tal como la teoría de los cuantos de Planck revolucionó las ideas sobre materia y energía. Bueno, yo creo que pudiéramos dejar eso hasta aquí, porque todavía nos falta un último encuentro donde por fin vamos a comenzar a describir todo lo que es la edad moderna y el surgimiento del postmodernismo. Pero yo creo que es preferible que dejemos hasta acá y en la próxima clase iniciamos nuevamente con este cambio filosófico que va a ser, vamos a decir, el que va a marcar ese desarrollo de las culturas y de las civilizaciones en nuestro mundo occidental. Voy a dejar de compartir entonces porque vamos a tener tiempo para hacer preguntas y para comentarios, ¿verdad? Sí, okay. Sí. Ok, muy bien. Entonces, bueno, después de este viaje, eso fue ¿cómo se llama el avión aquella que era rapidísimo? El francés aquel. Bueno, después de este viaje supersónico que hemos hecho por la historia, entonces vamos a darle a ustedes el derecho de palabra para que puedan hacer preguntas, comentarios. Buenos días, Juliana. Buenos días a todos. Buenos días. ¿Querías hacer algún comentario? Bueno, sí, hay uno que digamos, uno como que es de sus pasiones, ¿no? Y mientras escuchaba a la profesora no podía dejar de pensar en la literatura, ¿no? En el rol de la literatura, o sea, cómo iba evolucionando la literatura a lo largo de todos esos años y cómo quedaba plasmada, ¿no? Y cómo la literatura también sirvió para ironizar, para reconstruir esos momentos. Pensé, por supuesto, en Sancho Panza y en Don Quijote, pues, ¿no? Como ellos ironizaron contra toda la novela de caballería, contra todo ese mundo, pues, ¿no? Eso fue lo que me vino muy a la mente mientras la escuchaba. Es que son tantos ámbitos del conocimiento que es difícil como ponerlos a todos, pero están allí conectados, ¿no? Sí, tienes razón, realmente es difícil condensar todo lo que está escrito en tomos y tomos y tomos de la historia universal. Rápidamente, es como un viajecito rápido para situarnos y para conocer más o menos la fecha en que van apareciendo los filósofos más importantes y cómo es el ambiente, porque en este momento cuando aparecen ellos en el correr del tiempo. Claro, y lo otro que pensé también fue, perdón la interrupción, es en la vinculación con las guerras y pensé en San Ignacio de Loyola, ¿no? Que esa vinculación entre la iglesia, ¿no? Y las guerras, y las guerras. Sí, porque... La guerra, muchas guerras.